En Quilmes TV vamos a seguir hablando de los problemas que tenemos vinculados al medio ambiente, ¿no? Bueno, hubo una cumbre internacional hace pocos días en Escocia. Quien sabe de esto y mucho es la doctora abogada especializada en tema medio ambiente, que conduce en Radio Quilmes los martes 19 a 20 el programa Voces. ¿Cómo se llama el programa, doctora? Voces del Ambiente. Voces del ¿Cómo ambiente. le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, a ver, ¿qué saldo nos dejó esta cumbre internacional y qué se comprometió Argentina para mejorar el medio ambiente en nuestro país? Argentina ya hizo sus propuestas, expuso sus argumentos o lo que considera. El presidente Alberto Fernández planteó esta idea, que fue una de las cuestiones que más ruido hizo, de canje de deuda con el Fondo Monetario Internacional por acciones climáticas. Esto hizo ruido porque, bueno, ¿de qué manera se llevaría a cabo? Está bien plantearlo, a mí no me parece que esté mal el planteo de empezar a compensar parte de la deuda, pero con un esquema, con un programa, con un plan. Claramente el 100% de la deuda no va a poder ser refinanciada de esa manera ni saldada de esa manera, pero ¿con qué plan estratégico piensa Argentina llevarlo a cabo? Las dudas empiezan a sonar cuando vemos medidas dentro del país que van un poco en sentido contrario de lo que se expresa en la cumbre. ¿Qué pasa con los subsidios a los fósiles al día de hoy, con la pretensión de una ley de hidrocarburos? ¿Qué pasa con los acuerdos que se llevan al cabo, en este caso con China, que aún siguen vigentes y tenemos algunas referencias para hacer al respecto también, de las megagranjas? ¿Qué pasa con las exploraciones sísmicas? ¿Qué pasa con la deforestación en Argentina, que es alarmante, ilegal? Bueno, es uno de los temas que Argentina adhirió a un documento que tiene que ver con que está propiciando que, bueno, que no se eliminen más los bosques. Sin embargo, esto en el país ocurre todos los días. Así, el gobierno se comprometió a no deforestar. ¿Cuál fue el compromiso asumido? Sí, es una declaración de este compromiso con más de 100 países para frenar la deforestación y bueno, llegar a una limitación total de aquí a unos años. El tema es que, bueno, después está la realidad doméstica, la realidad en casa. No sé cómo será en otros países, pero nosotros acá tenemos una desfinanciación total de la Ley de Protección de Bosques Nativos, por ejemplo. No se cumple, hay muchísima deforestación ilegal. Chaco lo vive permanentemente, por ejemplo. Salta es otra provincia también muy, muy lastimada con este tema. Sin embargo, el presupuesto, las partidas presupuestarias no alcanzan, no se cumple ni siquiera con lo previsto por la propia ley en cuanto a lo que son los fondos que deben ser asignados en este sentido. Bueno, no sé si el presidente deberá transmitirle esto a los gobernadores también, especialmente Salta y Chaco, que en los últimos años han deforestado inmensa cantidad de bosques. Debe haber un compromiso de todos los gobernadores también. Sí, es un compromiso de los gobernadores, es un compromiso por parte del Ministerio de Ambiente también, que tiene que trabajar de manera mancomunada con los demás ministerios, que tiene que trabajar de manera mancomunada con las provincias también. Pero bueno, como decimos, están las leyes muy lindas, pero después no están los fondos previstos por la propia ley, no se cumplen. Y las asignaciones presupuestarias siguen estando al final de la lista, cuando es un problema grave y urgente. Por el otro lado tenemos humedales que también son deforestados y que ocupan el 21% de nuestro territorio nacional, y está por perder estado parlamentario nuevamente a fin de mes. Bien, bueno, veremos a ver qué pasa en el nuevo presupuesto y veremos si después de las elecciones hay consenso, ¿no?, de las fuerzas para avanzar con la ley de humedales. En las últimas horas hubo una alarma con respecto al tema de cerdos, los famosos chanchitos. ¿Cuál es la preocupación, Patricia? SENASA emitió por medio del boletín oficial, en la resolución, si le quieren buscar, 364/2021, una alerta sanitaria nacional por casos
de peste porcina africana, focos de infección en Haití y República Dominicana. Entonces buscan extremar las medidas para evitar la propagación en lo que va a ser América y, bueno, obviamente dentro del territorio nacional. Esto encendió todas las alarmas porque recordemos que acá en Argentina, bajo un hermetismo absoluto, se siguen desarrollando acuerdos e implementación de un acuerdo con China en las megagranjas, la implementación de megagranjas porcinas en el norte de nuestro país. Entonces, ¿hasta qué punto ese brote no podría surgir directamente dentro de nuestro territorio y hacer un salto zoonótico, como ya se han conocido muchísimos casos, llegado al día de hoy con la pandemia, por ejemplo, que es el más manejo de los ecosistemas? Bueno, ahora, pero se supone que tiene que haber controles. Sí, porque si no, ¿cuál es el alarma? No consumimos más cerdo en un país donde se consume mucho cerdo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preocuparnos? ¿No tenemos que consumir cerdo? ¿Cuál es la alarma que nos da el gobierno? Es que acá no se trata de ser extremistas, de decir, bueno, no, se para, más allá obviamente del reclamo también por muchos sectores, los sectores que bregan por el cuidado animal también, por los buenos cuidados, las buenas prácticas en cuanto al manejo de los animales, el no maltrato animal, todo eso está muy bien y es absolutamente respetable, rescatable y se tiene que tener en cuenta. Pero si nos centramos solamente en la cuestión sanitaria, si nos centramos en la producción, si nos centramos en el ambiente en este sentido y tenemos en cuenta la pandemia que vivimos al día de hoy, no podemos contemplar que se siga fomentando este tipo de producción más a gran escala, cuando Argentina no está acostumbrado a esta producción a gran escala de lo que es el ganado de cerdo. Se especula la exportación de 900.000 toneladas de carne de cerdo para China en 4 años. Recordemos que cuando se empezaron a hablar de estas negociaciones, Cancillería había salido a anunciar 9 millones de toneladas. Esto hizo un fuerte ruido dentro de distintos sectores ambientalistas, instituciones académicas, el ámbito científico, y tuvieron que rectificar estos datos y decir que son 900.000 toneladas, que igual es muchísimo, en 4 años para China. Y China, de hecho, fue el país que desarrolló entre 2018 y 2019 esta peste de la cual hoy SENASA sale a hacer una alerta sanitaria, que es la peste africana, porcina, que llevó a que China justamente tenga que sacrificar millones de cabezas de ganado porcino. Bien, ahora tenemos control, hay control de la producción, uno puede estar de acuerdo o no, por supuesto, con la producción, que hay muchas entidades, asambleas que están reclamando que no se produzca en gran cantidad por todo el daño que origina. Pero la pregunta es, ¿hay controles de esa actividad o estamos en riesgo? El riesgo está. Nosotros, Argentina, no es un país que desarrolle carne de cerdo a gran escala en ese sentido para exportación. Después, todas las medidas, si nosotros nos fijamos en los controles, no somos precisamente, hay que ser prácticos en esto, hay que ser pragmáticos y realistas. Se pueden llegar a tomar un montón de medidas, o es lo que por lo menos se quiere anunciar, pero después están los hechos, y en los hechos nosotros vemos las prácticas cómo son y cómo terminan. Las leyes están, inclusive, está la prohibición de contaminación de los ríos, control de efluentes, pero sabemos que en la realidad eso no ocurre, que en los desechos de los animales terminan... Quedó clarísimo, bueno, veremos a ver si hay mayor advertencia, porque ahora todo indica que la peste está lejos, pero como decís vos, la pandemia, el virus también estaba lejos, y sin embargo, bueno, terminamos todos enfermándonos y gran cantidad de argentinos fallecidos. Así que bueno, seguiremos en contacto permanente para ver si hay nuevos alertas. Patricia, gracias. Te anuncio algo más. De todas maneras, esto es una alerta afuera, pero una alerta local es la Sociedad Argentina de Pediatría, que en el día de ayer también anunció una alerta sanitaria por triquinosis, que también puede provenir del cerdo. Y en las ciudades de Cañuelas, Chascomús, Florentino Ameguino, La Plata, Matanza y Lomas de Zamora se registraron 61 casos confirmados. Triquinosis. Sí, y desde el inicio del calendario... Ahí estamos mal ya, ¿no? Ahí sí ya estamos
digamos, con mucha Desde el inicio del preocupación. 2021, 321 casos sospechosos. Entonces, el día de ayer también la Sociedad Argentina de Pediatría emitió esta alerta.